Bienvenido. Esperamos acompañarte mientras haces el aseo de tu casa, trabajas o simplemente necesitas un rato para desconectarte. Ponte cómodo, déjate llevar y descubre lo que hay tras la puerta roja. Comencemos. Hola, un saludo para la puerta roja. Yo soy taxista y les voy a contar una experiencia paranormal que tuve hace 3 años. Era un día lluvioso en Bogotá y ese día me había ido muy bien con las carreras. Ya estaba cansado y solo quería llegar a la casa a cenar y dormir. Antes de arrancar, pasé a comprar algo de comida para mi esposa y mis hijos. Estaba parqueado frente a una zapatería en el barrio Restrepo, organizando unas monedas, cuando de repente siento que me tocan la ventana del copiloto. Volteo a mirar y veo a una viejita como de unos 70 o 75 años. Se notaba que estaba encorvada y llevaba una pañoleta grande que le tapaba la cabeza. «Joven, ¿me puede llevar al barrio tal?», me dice con voz bajita. Justo coincidía con mi ruta, así que acepté. La señora llevaba un canasto de esos del mercado, grandísimo, y se veía pesado. Me bajé, abrí el baúl y lo metí ahí. Cuando volví a subirme, la viejita ya estaba sentada en el taxi, como si se hubiera subido sola en un parpadeo. Arranqué. Para hacerle la charla, le pregunté: «Mi señora, ¿usted vende en la galería de por acá?». «Sí», me respondió. «¿Y cómo le fue hoy? ¿Vendió bien?». Me respondió: «Pues, mijo, ahí se hace algo para el diario». Noté que no tenía muchas ganas de hablar, así que mejor me quedé callado. Cuando llegamos a su destino, que era una casa vieja y medio abandonada cerca de una iglesia, la señora me dice: «Mijo, déjeme acá, para el taxi». Paré, me bajé y abrí el baúl para entregarle el canasto. Pero apenas volteo, ¡pum!, la viejita estaba ahí mismo, casi encima mío. Me asusté porque no la había escuchado moverse. Tenía el dinero listo en la mano y me lo entregó. «Mijo, buenas noches». Se fue caminando despacito hacia la casa y yo seguí mi ruta. Unos minutos después, en un tramo solitario antes de llegar a mi casa, el taxi empezó a hacer cosas raras. La cabrilla se me iba sola. Sentía que alguien más la estaba moviendo. Miré hacia atrás por si algún carro venía cerca porque temía perder el control y vi algo horrible. Era un espectro largo y delgado. Era como un negro y venía corriendo hacia mí. Yo aceleré a fondo, muerto de miedo, y cuando de la nada me tocan el hombro, era la señora. «Tranquilo, mijo, que yo voy acá con usted». El alma casi se me sale del susto. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sin pensarlo, abrí la puerta y salí corriendo. Yo no dije absolutamente nada, solo seguí un par de cuadras más, casi sin respirar. Una patrulla de policía estaba pasando y les hice señas como loco para que pararan. Yo me bajé del carro y miré rápidamente si la viejita seguía ahí. Ya no estaba. Intenté explicarles a los policías y resolvieron por hacerme una prueba de alcoholemia. Yo no quise subirme al carro esa noche. Pedí el favor que lo recogieran y solo hasta como 2 semanas después fui capaz de volver a manejarlo. Hasta el momento no ha ocurrido nada de nuevo y espero que siga así. No sé qué vi esa noche, no sé si lo imaginé, pero a esa viejita jamás la voy a olvidar, porque sé que me protegió. Si era un alma atada a este mundo, espero que pueda encontrar la paz. Gracias por contar mi historia. Un saludo. Hola, Nita y Paddy. ¿Cómo les parece que era un viernes tipo 9 de la noche y recogí a una señora embarazada y un señor que estaban esperando la buseta que va para Villa Restrepo?
y les cogió la tarde y no lo alcanzaron. Pues yo vi a la señora embarazada que llevaba muchas bolsas de mercado. Me conmoví y dije, bueno, hagamos este favor. Pues la verdad, a mí no me gusta esa ruta y menos a esa hora de la noche. Les dije, ¿van para el centro de Villa Restrepo? La señora me dice, sí señor, como 2 cuadras adelante, por ahí. Yo le aviso cuando estemos cerca. Durante el viaje charlamos lo necesario para no aburrirme y cuando llegamos a Villa Restrepo, la señora me dice 2 cuadras después del parque. Ahí nos quedamos, pero debe voltear por el cementerio para que se devuelva porque están arreglando las vías. Yo le dije, bueno, está bien. Llegamos y los señores me pagan la carrera y me dicen que muchas gracias. Y la señora me dice, no se le olvide dar la vuelta por el lado del cementerio para que busque la salida para Ibagué. Le agradecí y me fui. Se me puso la piel de gallina al escuchar que tenía que pasar por ahí. Así lo hice. Justo a la entrada del cementerio, que estaba muy oscura, vi varias personas y una mujer me hizo señas para que parara. Me detuve y vi a una muchacha que se veía muy joven. Le pregunté para dónde la llevaba y me dijo en voz baja que más adelante, cuando llegáramos a Ibagué, ella me indicaba. Le dije que se subiera y arrancamos. Durante el viaje le seguí hablando y le pregunté si no le daba miedo viajar sola tan tarde en la noche. Le pregunté si iba de fiesta. Ella callada no me contestó nada y agachaba la cabeza. No la quise incomodar, pensé mejor me quedo callado. Pero su actitud me inquietó. Íbamos llegando a un D1 que hay abajo. No recuerdo cómo se llama eso por ahí. Es abajo de Villa y hay unos negocios. 3 muchachos me hacen señas para que pare y me preguntan si los puedo llevar. Yo les hice con la cabeza que no y escuché cuando uno de ellos me dice: ese malparido va solo y no nos lleva. Yo no les paré bolas y seguí adelante. Justo llegando a la ciudad, cuando subía por una cuesta muy pronunciada, ella me dice: ¿puede dejarme en la catedral? Yo le digo que sí, que con gusto. La llevo y la dejo en la esquina y le dije: llegamos. Extendí la mano sin mirarla. Ella me pasó un billete de 2,000 pesos. Cuando yo volteo a decirle que le faltaba dinero, ella ya no estaba dentro del taxi. Vi su silueta como a mitad de la calle. Para mí fue imposible. ¿Cómo había salido tan rápido del carro? Además, cuando le vi sus piernas, no estaba caminando. Parecía levitar. No pude ni pronunciar palabra alguna. Sentí algo indescriptible. Me bajé temblando de miedo y con frío intenso. Creo que tenía los pelos de punta y me puse a mirar por todas las esquinas del pleno centro de Ibagué, buscando a alguien que hubiese presenciado lo mismo que yo. Y muy asustado me senté en las bancas del parque, con los nervios a 1000. No podía entender qué acababa de pasar. Llamé a un amigo que es muy creyente y le conté todo, sin omitir ni un solo detalle. Yo, muy angustiado, le pregunté qué sería eso. Él me dice que pudo ser un alma en pena que necesitaba ir a la catedral, o su alma estaba atada a ese lugar, o que pudo ser un espíritu que me protegió de algo malo que me iba a suceder. Recordé los 3 muchachos que no quise traer. Muchas gracias por escuchar mi historia. Un saludo. Seguimos. Buenas noches, amigos de la Puerta Roja. Soy Eduardo. He sido taxista desde los 20 años y les cuento que yo había escuchado a mis compañeros de la Franja Amarilla de esos cuentos de fantasmas y cosas raras que se encuentran en la noche. Me burlaba de ellos, pues siempre tomaba el turno de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Me gustaba trabajar toda la noche y jamás me había pasado nada, hasta que lo viví en carne propia.
esta experiencia paranormal me dejó impactado. Pasó esa noche, casi a las 11 de la noche, cuando me llamaron por la radio para recoger a unos pasajeros por ahí en un negocio reconocido a la salida de la ciudad. La zona siempre es solitaria a esas horas. Tenía como pereza de recibir el servicio, la verdad, pero igual acepté. Al llegar, vi a una mujer y a un hombre, estaban de pie en la acera. Ella vestía completamente de negro, con una chaqueta de cuero y una cabellera larga y brillante que le caía por la espalda. Él, un hombre alto, delgado y con ojos grandes brillantes. Subieron al taxi y no dijeron nada más que la dirección de su destino. Mientras avanzábamos, intenté hacerles conversación, pero los miré por el retrovisor y estaban dormidos. Entonces seguí concentrado en la ruta. Fue un viaje larguísimo, y no sé por qué, pero me sentía adormecido. Se me hizo eterno el trayecto, inusualmente largo. No era una ruta que hiciera seguido, pero la conocía. A mitad de camino sentí un estruendo en la parte trasera del taxi. Fue un golpe seco, fuerte, como si algo grande hubiera chocado contra el carro. Di un brinco y me desperté de ese trance en el que estaba. Me asusté tanto que frené en seco. Lo primero que pensé era que me había estrellado. Giré la cabeza para mirar el asiento trasero y no había nadie. Se lo juro, los pasajeros habían desaparecido. Salí del taxi como loco, alumbrando con la linterna del celular, revisando la carretera y nada. Miré rápidamente a un bosque que había al lado de la carretera y entonces lo vi. Un animal gigante, negro y enorme que no supe qué era. Parecía como un perro, pero tenía el tamaño de un caballo. Yo me monté rápido en el taxi y salí disparado. Un compañero me encontró en una estación de gasolina que estaba cerca porque yo llamé por el radio desesperado. Cuando llegó, le conté todo y no me lo creerán, pero él me dijo que a un conocido suyo, ex taxista, le pasó lo mismo. Una pareja que desapareció inexplicablemente mientras los llevaba. Y luego, una criatura enorme, diabólica, que los acompañaba, que se le apareció después. Me quedé helado. No podía ser. No sé qué recogí esa noche, y ojalá que mi compañero solo esté jugando conmigo, para asustarme, nada más. Pero de corazón, espero que esa cosa jamás me visite de nuevo. Seguimos. Hola amigos de la Puerta Roja, mi nombre es Jairo y fui taxista aquí en Cali por más de 20 años. Conozco cada calle, cada atajo y cada barrio peligroso. Una noche, mientras conducía por la avenida Sexta, viví algo que jamás pude explicar. Eran casi las 3 de la mañana y la ciudad estaba vacía. Decidí dar una última vuelta antes de regresar a casa. Al llegar a un semáforo en rojo, vi a un hombre de pie en la esquina. Estaba vestido con un traje oscuro, impecable, y llevaba un maletín de cuero en la mano. Bajé la ventana y le pregunté, ¿para dónde va, jefe? El hombre volteó la cabeza lentamente y sin expresión alguna, dijo, a la terminal de transportes. El pasajero subió al asiento trasero sin hacer ruido, como si flotara. Desde el retrovisor intenté mirarlo, pero la luz tenue no me dejaba ver bien su rostro. Solo distinguía la silueta rígida, las manos pálidas sujetando el maletín. Parecía una momia. Manejé en silencio, incómodo por la presencia del hombre. No respiraba fuerte, no movía los pies, ni siquiera parecía parpadear. A mitad del trayecto le pregunté, ¿va de viaje, jefe? El hombre tardó en responder. Luego, con una voz suave me dijo, alguien me espera. Yo estaba sintiendo escalofríos, no pregunté más y aceleré, deseando llegar pronto a la terminal. Cuando por fin llegué, me estacioné cerca de la entrada. Le dije, son 15,000 pesos, patrón.
El hombre me pasó 2 billetes de 10.000 que tenían la cara de la indígena, esos que dejaron de circular hace mucho tiempo. Tomé los billetes y cuando miré para darle el cambio, el asiento trasero estaba vacío. Me giré completamente. Nada, ni la puerta se había abierto, ni escuché ruido. El pasajero simplemente había desaparecido. Un sudor frío me recorrió por la frente. Miré el billete en mi mano y mi corazón se detuvo un segundo. Salí del taxi de un salto. Miré alrededor esperando ver al hombre, pero la terminal estaba casi vacía. Con las piernas temblando, entré a la estación y me acerqué a un guardia de seguridad. Disculpe, hace un momento dejé aquí a un pasajero, un señor de traje con un maletín. ¿Lo vio entrar? El guardia me miró raro y me dijo: Señor, llevo aquí toda la noche. Usted es el único que ha llegado en horas. Sentí que el mundo se me había venido encima. Con los billetes aún en la mano, salí corriendo hacia el taxi y arranqué. Desde ahí, nunca volví a dudar sobre lo paranormal. Continuemos. Nita y Paddy, mi nombre es Andrés. Les tengo una anécdota fantasmal que marcó mi vida. Una noche, haciendo el turno nocturno en el taxi de mi papá, porque el señor que normalmente le trabajaba estaba enfermo, y aunque no me dedico a esto, tenía tiempo y decidí hacerle el favor. Estaba lloviznando y conducía por la avenida Mirolindo, cerca del Puente de la Vida. Para los que no son de la ciudad de Ibagué, es un puente muy famoso porque van personas a acabar con sus vidas allí. Estaba un joven parado en un poste, todo mojado por la lluvia y con una mirada de tristeza, como llorando. Me hizo señas desde lejos y yo frené. Me pidió que lo llevara al Hospital Federico Lleras. Le dije: con gusto, amigo. El pasajero se subió y yo inicié la marcha. Algo extraño sentí, una tristeza enorme. Le pregunté que si tenía algún familiar enfermo y que si estaba bien. Mis alarmas se encendieron porque él estaba ahí, y pues si hay una persona sola por esos lados, usualmente ya sabemos para qué es. Me dijo: no, familiar no, yo tengo que ir a que me revisen los huesos. Yo, todo confundido, no entendí, porque no le veía ninguna herida, y decía: mi mamá debe de estar triste. Se cogía la cabeza y volvía a repetir: mi mamá debe estar triste. A estas alturas yo pensaba que tal vez era una persona con problemas mentales. Realmente no tenía sentido para mí. Así se pasó todo el trayecto hasta que llegamos. Le dije: amigo, ya llegamos al Federico. Angustiado y llorando me dijo: señor, no puedo pagar. Le dije: tranquilo amigo, no se preocupe. Realmente me sentí mal por el muchacho. Quién sabe por qué estaba pasando, y me alegraba haberlo traído de regreso desde ese puente. Como sea, di la vuelta y en la otra acera estaba una señora. Me paró, me preguntó que si estaba libre y una vez dije que sí. Me pidió que la llevara a un barrio cerca de donde venía e inicié la marcha. A los pocos segundos de arrancar, la señora me dice: vecino, lo vi hace un momento abriendo la puerta del taxi y escuché que hablaba. Le dije: sí, con un muchacho que traje que venía llorando, estaba como enfermo. La señora hizo una cara de angustia absoluta y me dijo: perdón que le diga, pero yo no vi a nadie. Vi que usted llegó solo y nadie se bajó. Pensé que lo habían llamado para alguna carrera. Por eso le pregunté si estaba disponible. Yo quedé frío. Le dije: ¿cómo? De pronto el muchacho salió rápido. Ella hizo un movimiento con sus hombros y dejó la conversación así. Luego, como a la media hora y sin dejar de pensar en eso, la central me llamó por radio preguntándome si había estado por ahí en el momento en que el muchacho se lanzó del puente. Les dije que no sabía de qué hablaban, que recogí un muchacho, pero ese estaba bien.
Me preguntaron que a qué hora lo había recogido e informé la hora. Al parecer, lo del muchacho había sido 1 hora antes. Incluso ya estaban haciendo el descenso para recuperar el cadáver. Aunque me dio tristeza la noticia, seguí con mi noche. Paré a comer algo y con mucha curiosidad busqué la noticia del muchacho que se había lanzado del puente. De la impresión, escupí la gaseosa. Quien se lanzó había sido el mismo que recogí. Pensé que tal vez, luego de dejarlo, él regresó y decidió hacerlo. Pero la noticia era de mucho antes de recogerlo. Sé que no me lo van a creer, pero ese muchacho subió a mi carro. Yo hablé con él. De la tristeza me puse a llorar. Pienso en él todos los días y en su mamá. Su alma estaba angustiada por ella. No supe quién era más allá de la noticia, pero en serio espero que esté descansando en paz. Seguimos. Soy Reinaldo, trabajo como taxista y aunque prefiero las calles de la ciudad, a veces me toca hacer recogidas en la autopista que va a las afueras. Esto no me pasó solo a mí, mi cliente también lo presenció. Es el único que me permite pensar que no estoy loco. Era pasada la medianoche cuando recogí a mi último cliente de la noche. El camino de regreso estaba casi vacío, apenas unos camiones y uno que otro coche a lo lejos. Luego de recogerlo, íbamos por una recta muy larga y entonces vimos a lo lejos un ciclista. Me llamó la atención porque pedaleaba con una intensidad extraña, como si estuviera en una carrera. Llevaba ropa oscura, casco y una bicicleta que parecía de ruta, de esas que usan los profesionales. No le di mucha importancia hasta que me di cuenta de que estaba al lado del carro manteniendo el ritmo de mi coche, aunque yo iba a más de 80 kilómetros por hora. ¿Cómo carajos? Véalo, véalo, me gritaba el cliente. Giré la cabeza un segundo, queriendo asegurarme de que no estaba imaginándolo. Ahí estaba, con el rostro oculto bajo la sombra de su casco, pedaleando como si la gravedad no le afectara. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Eso no era normal. Mi cliente empezó a gritarme que nos fuéramos, que eso estaba raro. El ambiente se tornó muy raro. Nos dio mucho susto, la verdad. Yo apreté el volante y aceleré. Seguimos cuestionándonos cómo era posible eso. Igual, por más de que fuera muy talentoso y el cuento, nos dio una sensación de terror a ambos. Eso no tenía explicación. ¿Será que era un fantasma?, me preguntó el cliente. Le dije, nah, no creo. Voy a bajar la velocidad, debe alcanzarnos dentro de poco. Bajé mucho la velocidad, estaba casi a 15 esperando verlo acercarse. Pero nunca llegó. Estuve como 10 minutos así y no había recorrido mucho, la verdad. No estaba en la carretera, no estaba en la orilla, no había rastros de él por ninguna parte. Dejé a mi cliente y regresé a mi casa muy extrañado. Era lo más raro que había vivido en mi vida, la verdad. Al otro día, en la central, les conté la anécdota y para mi sorpresa, otros conductores habían reportado lo mismo. Un ciclista que aparece de la nada. Algunos dicen que fue un competidor que murió atropellado en esa misma recta hace años. Otros creen que imaginación o histeria colectiva, como lo llaman. Yo solo sé que desde esa noche evito esa ruta. A mí sí me dio miedo, bastante, la verdad. Un saludo desde Ecuador. Seguimos. Martín llevaba casi 15 años manejando taxi. Desde los 20 y tantos había hecho de las calles su segundo hogar, recorriéndolas de sol a sol, y en los últimos años de luna a luna. Prefería los turnos nocturnos, menos tráfico, menos calor y menos clientes problemáticos, o al menos eso pensaba. Aquella noche no le había ido mal. Un par de carreras largas, algunas propinas decentes y la idea de llegar temprano a casa. Ya era casi la 1 de la madrugada cuando decidió volver. Para ahorrar tiempo, tomó el atajo de siempre, una carretera angosta que cruzaba una zona boscosa.
No le gustaba mucho ese camino, sobre todo porque la niebla siempre era densa ahí, pero era mejor que dar un rodeo de media hora. Encendió la radio para romper el silencio. Fue entonces cuando lo sintió. Un golpe seco en la ventana del copiloto. No un golpe casual, sino uno fuerte, firme, como si alguien le hubiera golpeado la ventana con la palma de la mano. Martín pegó un frenazo. El corazón le latía con fuerza mientras miraba hacia el asiento del copiloto. No había nadie. Revisó los espejos, giró la cabeza, intentó ver a través de la niebla. Nada. Pero cuando encendió la luz del interior del taxi, asustado porque pensaba que tal vez había golpeado a algo o a alguien, se percató que, en el vidrio, justo a la altura de la cara de un pasajero imaginario, habían marcas, manos. Pero no estaban apoyadas con calma, se veían claras, como estampadas con fuerza, con los dedos extendidos y deslizados hacia abajo, como si alguien hubiera intentado aferrarse al vidrio. Martín tragó saliva, se inclinó un poco para ver mejor, asegurándose de que no fueran solo manchas de humedad o suciedad. Y entonces se dio cuenta de lo peor. Las marcas no estaban por fuera, estaban por dentro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Con la mano temblorosa encendió el motor y pisó el acelerador. No miró atrás, no intentó entenderlo. Solo manejó sin detenerse hasta llegar al primer tramo iluminado de la ciudad. Cuando finalmente estacionó, sacó un trapo para limpiar la ventana. Quería pensar que había sido su imaginación, que su mente le había jugado una mala pasada. Pero cuando pasó la mano por el vidrio, las marcas seguían ahí, como si alguien o algo hubiera estado sentado a su lado. Desde esa noche, Martín evita esa carretera, y cuando la niebla lo sorprende en algún otro tramo de la ciudad, baja los vidrios y revisa el asiento del copiloto antes de arrancar, porque en el fondo teme que una noche esas manos vuelvan a aparecer, y que esta vez no solo sean huellas. Espero que les haya gustado mi historia. Les mando un abrazo desde Pereira. Seguimos. Hola, La Puerta Roja. Quiero traerles una historia hoy que se hizo muy viral aquí en Pereira. Incluso hay una noticia de eso. Henry Taba, un taxista que andaba a horas de la madrugada en un lugar poco poblado cerca del complejo turístico Pueblito Cafetero, vivió algo de no creerse. Él iba regresando por esos caminos solitarios cuando de repente, de entre los matorrales, salió algo que parecía sacado del mismísimo infierno. En medio de la penumbra se topó con lo que muchos ya llaman el Patas. Según cuentan, la criatura tiene cuernos, una cola que terminaba en punta y unas uñas largas y negras. Carlos López, un compañero del taxista, estaba en la radio cuando escuchó los gritos. ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Es el diablo! Con ese grito, todo se volvió caótico y en un abrir y cerrar de ojos, Taba perdió el contacto con la central. Cuando llegaron al lugar, encontraron a Henry en un estado de shock terrible. No hablaba, estaba cubierto de arañazos por todo el cuerpo y baba en su boca. Y lo peor es que el taxi también estaba lleno de marcas. Habían huellas en el capó, en el parabrisas y hasta en las puertas. Y un olor a azufre que, según dice, era insoportable. La noticia corrió como pólvora. El portero del Hospital San Joaquín confirmó que el taxista fue llevado allí de inmediato. Cuando lo estaban atendiendo desesperado, pidió un papel y un lápiz y dibujó un pentagrama con el número 666. Asustó mucho a las enfermeras, quienes sugirieron la remisión al Centro de Investigación del Sistema Nervioso, una institución psiquiátrica, donde lo pusieron bajo vigilancia especializada. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero la versión es la misma. Un ataque inexplicable que dejó a ese hombre en un estado casi irreparable. Por si fuera poco, el obispo Tulio Duque Gutiérrez se pronunció sobre el fenómeno y sugirió que el hecho pudo estar relacionado con vínculos a grupos satánicos que han estado trabajando en la zona. Según él,
Hay que considerar el estado mental de la persona, sus creencias y demás fenómenos que en estos casos no se pueden descartar tan fácilmente. Y así, en plena madrugada en un rincón recóndito de Pereira se desató un misterio que sigue dando de qué hablar. Yo todavía me pregunto qué fue lo que pasó, pero la verdad le creo al taxista. Dicen que era un señor muy normal y de familia. No tendría sentido inventar algo así, y pues no creo que de verdad sea parte de una secta. Pero en fin, quién sabe. Gracias por leerme. Un saludo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Aquí te dejo otro video para que sigas pasando el rato. Esto fue La Puerta Roja y que tengas dulces sueños.